¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, el día después de las sesiones, porque estuvo la sesión del DNU y la sesión posterior que se realizó a las 7 de la tarde, arrancó a las 7:30, que era pedida para tratar la reforma previsional, pero bueno, no alcanzó el quórum, fue un debate en minoría finalmente. Bueno, muchísima información para tratar hoy aquí, las vamos a ir desgranando inmediatamente después de los títulos que gobiernan la jornada. Y vamos con los títulos. Acuerdo con el FMI, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, fue aprobado el decreto de necesidad de urgencia en la Cámara de Diputados. Caso Libra, y bueno, tienen dictamen finalmente los proyectos para la creación de una comisión investigadora. Eso es lo que se había acordado la semana pasada en la sesión desarrollada el miércoles pasado. Proyecto sobre moratoria previsional fracasó por falta de quórum, la sesión pedida por Unión por la Patria. Esos son los títulos sobre los que hacemos eje durante esta jornada y lo vamos a hacer con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentar. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente una jornada que deja mucha tela para cortar por lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Además, con una nueva movilización o una nueva marcha por lo que tiene que ver con el reclamo de los jubilados, de los haberes jubilatorios. Esta vez, digamos, sin incidentes, por suerte. Pero bueno, todo eso junto, lo legislativo, lo económico y obviamente lo que es el operativo de seguridad y lo político, ¿no? Porque obviamente todo eso está recorrido por lo político. Así es. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Un placer acompañarlos. Yo todavía estoy terminando de digerir todo lo que pasó ayer. Muchas cosas, lo vamos a ir analizando. Sí, porque bueno, además de lo que mencionaban con respecto de la sesión por el DNU por el acuerdo con el fondo y la sesión fallida de UP para tratar la moratoria, la prórroga de la moratoria, también hubo un emplazamiento. En realidad se presentó formalmente el dictamen en lo que habían votado el emplazamiento de las comisiones para dictaminar ayer. Recordemos que los dictámenes de los proyectos que buscan investigar el caso Libra en realidad habían reunido las firmas el lunes, claro. Pero como en la sesión de la semana pasada habían votado que el emplazamiento de las comisiones para dictaminar iba a ser ayer, después superpuesta por la sesión del DNU por el acuerdo con el FMI, terminaron haciendo una maratón de primero la sesión por el DNU, después a las 17 fueron a presentar los dictámenes de lo que tenía que ver con la comisión investigadora, a las 18 con lo que respecta de los proyectos de resolución por interpelación a funcionarios y pedidos de informes, y ahí recién a las 7 fue esa sesión que cabe destacar que fracasó, pero 10 minutos antes de la sesión había convocado Gabriela Bruning de Koning para que se reúna la Comisión de Seguridad Social para tratar estos proyectos recién el 9 de abril. Cabe destacar en ese sentido que también deberían tener giro a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert. Eso todavía no está previsto que suceda. Claro, le pedían también que de paso se sumara. Sí, y de hecho, bueno, algo no sucederá. Que recordaba, bueno, ¿te acordás cuando fue José el año pasado que impulsó la oposición, Unión por la Patria en línea con la UCR en su momento, ese proyecto de ley que terminó vetando el presidente Javier Milei para modificar la fórmula jubilatoria, y ahí, bueno, uno de los temas fue que la Comisión de Presupuestos debía tratar ese proyecto de ley y estaba trabado porque no lo convocaba. Fue efectivamente en su momento, y esto no me lo olvido más, que fue cuando se aprobó la ley bases en la Cámara de Diputados. Parte de esa negociación tuvo que ver con que convoque a la Comisión de Presupuesto para tratar estos proyectos, claro, para las jubilaciones. Hay que ver si se va a dar esta oportunidad con estos proyectos que no solamente refieren a la prórroga de la moratoria, hay también otras iniciativas con respecto a la gratuidad de los medicamentos. Bueno, en fin, hay varias iniciativas que tienen que ver todos con los jubilados.
La idea de la sesión de ayer igualmente tenía que ver con darle un gesto, ¿no?, a los jubilados, justamente después de esa marcha que terminó la semana pasada muy mal, con muchos heridos y detenidos. Esta vez, por suerte, no. También hubo un operativo de seguridad quizás más organizado, teniendo en cuenta lo que había pasado la semana pasada. Pero el Congreso quería darle un gesto a este sector social y por eso fue que habían intentado avanzar con esta sesión, pero tuvieron 124 presentes. Claro, estuvieron Sí. bastante cerca dentro de todo. Sí. Hubo un momento que se corrió la voz de que, bueno, que llegaban y que había algunos con la presencia de Democracia para Siempre iban a alcanzar el número y si no estaban ahí rozando y al final no sé cuántos estuvieron de Democracia. Democracia para Siempre estuvieron 8 de los 12. Claro. Faltaron los que responden a los gobernadores, los mismos que apoyaron después el DNU del acuerdo con el fondo, ¿no? Ujú. Recordemos que hubo 87 héroes, ¿no? El año pasado. Claro. Por Para vetar lo que la tiene que ver ley- con el veto, sí. Exacto, por vetar la ley o una nueva ley de movilidad jubilatoria que hubiese... el grueso del ajuste del cual se jacta la Casa Claro. Rosada cae efectivamente sobre los saberes jubilatorios. Ahí está el drama. Sí. Más allá de que la Casa Rosada lo mide en dólares y obviamente medido en dólares uno puede decir, bueno, van ganando. Pero Ujú, claro. esos dólares hoy compran menos, paradójicamente, Es verdad. que en otro tiempo. Entonces, y además las cuestiones indirectas como los medicamentos y esto que vos mencionás, Dani, Sí. ayer fue un día muy malo para Cristina, ¿no? Me Claro. parece, porque no logró el quórum para sesionar y porque se le partió el bloque en el Senado. Ujú, Sí, Fue- otro gesto de Jalil ahí. Así Claro. es, sí. previa reunión del Consejo del PJ el lunes. El lunes, Claro. el martes. El martes. Sí, El antes martes, de ayer. Digo, antes de ayer. Donde habían Fue, bajado fue- línea. fue un mal día para Cristina, básicamente. Fue un buen día, obviamente, para el oficialismo y sus aliados, que, bueno, les fue bien en la primera sesión, la sesión que se desarrolló a partir de las 10 de la mañana, 10 y 23, creo, 24, ya arrancó y se estiró hasta las 4:30 de la tarde. ¿Cuándo sucedía esto que vamos a ver, que fue la votación sobre el tema del DNU? A continuación se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declara la validez del decreto 179/25 contenido en la orden del día 759. Repito, para aclarar el sentido del voto por la afirmativa se vota... Sí, diputada Gil, sí. Bueno, pensé que quería hablar, diputado. No sé, perdón. Para aclarar el sentido del voto, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota el rechazo del mismo. Repito, para que no haya duda, no haya problemas con los votos, por la afirmativa se vota por la validez del decreto, por la negativa se vota por el rechazo del decreto. Por favor, sírvanse loguearse, diputados. ¿Están todos logueados? Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Diputado Agos Carreño, ¿el sentido de su voto? Abstención. Abstención, Agos Carreño. Diputada Lourdes Arrieta. Abstención. Abstención, diputado Leiva. Presidente, Por favor, diputado. no, esto es muy serio porque tiene que ver con el sentido de mi Diputado, voto. No, muy serio. Yo quiero saber, presidente, de cuánto es el crédito que estamos aprobando. Bueno, ¿No dijo? diputado, ya pasó el tiempo. No, Dígame el sentido de su pero voto. es importante saber. Se atrasa y tienen que ir a Bueno, firmar, está diputado. bien, presidente, está bien. ¿Y Sigo sabe con qué? otro diputado mientras. No. Bueno, el Espéreme. sentido de su voto, Usted- diputado. El sentido de mi voto tiene que ver con que yo soy parte, no me considero parte de los argentinos Bueno, bien nacidos, no me considero parte Ahora, de los diputado, argentinos por bien. favor. Me considero parte de los argentinos bien nacidos. favor, diputado. Por lo tanto, mi voto es en contra de los argentinos mal nacidos, Negativo. que nos roban, que nos estafan, Diputado que nos Nicolás apalean. Mazzot, Por eso el mi voto es sentido de su negativo, voto. presidente. Nicolás Mazzot, el sentido de su voto.
Abstención. Abstención, Nicolás Mazot. Diputado Emilio Monzó. Abstención. Abstención, diputado Florencio Randazzo. Abstención. Abstención, diputado Martín Tetaz. Abstención, diputado Eduardo Tonioli. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Por Toto favor, Caputo? diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, Diputado, el mi sentido de su voto contra este DNU ilegítimo, ilegal, es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Se cierra la votación. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y ahí veíamos la votación. Bueno, finalmente el oficialismo consiguió 129 puntos. Algunos pensaban que iba a haber más. Yo, por ejemplo, pensé que lo habíamos hablado también, que iba a ser un resultado más holgado, pero en realidad hubo mucha diferencia entre lo que sacó el oficialismo y lo que sacó la oposición, 21 votos de diferencia, o sea que está ahí el Mi detalle porteo daba principal. 134. Claro. Para claro. Algunas los ausencias. antes. Sí, 134 a favor. Muchas ausencias en definitiva, Sí. pero bueno, todos sabían, e inclusive se dijo durante el debate que se sabía que que los votos estaban para la aprobación. Sí, de hecho, también lo que fue con respecto a las ausencias, cabe destacar que sobraron 6 en teoría, porque justamente por la cantidad de ausentes que había, 13 ausentes en realidad, les decía, con 126 ya estaría aprobado. Sí. Esos 13 ausentes, bueno, tiene que ver también con una parte de Unión por la Patria muy importante, tiene que ver también con Mirabella, el santafesino ex UP, que yo pensé que iba a votar a favor, tenía entendido, pero al final se ausentó. Porque dio quórum, claro. Bueno, tampoco fue Héctor Baldassi del PRO. Uh-huh. Y una libertaria también faltó, Araujo. Bueno, a ella Sí. se le murió la madre. Sí, Hubo un minuto de silencio. Juan Bruje, de Encuentro Federal también. Bueno, Ricardo López Murphy, tampoco estuvo. Sí, está de viaje. Y Manuel Aguirre, correntino de Democracia para Siempre. Esos 4 o 5 que tienen que ver con Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el PRO, se contaban como unos posibles votos a favor. Por supuesto, la libertaria también. Sí. Pero bueno, esas 3 ausencias también fueron un gesto muy importante, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso, si te parece, José. En el caso de Aguirre, él habló durante la sesión, pero después, se le perdía el vuelo y se fue. Sí. Y se lo reprocharon en el bloque, por ejemplo, no porque no haya votado, o no solamente por eso, sino porque después le faltó una firma al dictamen que habían tenido el día anterior con los dictámenes 36 y después tuvieron 35. Vamos entonces a ver, ¿Quiénes fueron los que lo dieron fue. los gestos principales en lo que fue la votación por el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y para hablar de los que tuvieron un gesto muy importante, yo me quiero remontar a la parte previa a la sesión. Porque el día de ayer no hubiese pasado, no hubiese existido este triunfo del gobierno si no hubiese sido por un diputado y un senador clave, que tiene que ver con lo que pasó con la bicameral de trámite legislativo el día anterior. No pudimos hablar de esto ayer porque, fue todo el día el tema de la sesión, pero fue muy importante lo que se dio este martes por la tarde-noche, porque, fue todo un debate que llevó más de 2 horas y media. Ahí los vemos a el senador Francisco Paltroni y el diputado del MID, Oscar Sago. Bueno, ¿por qué fueron importantes estas 2 personas, estos 2 legisladores, para el triunfo de el presidente Javier Milei con el acuerdo con el fondo? Básicamente, los 2 destrabaron el dictamen de la bicameral. Sin dictamen de la bicameral, la oposición ayer hubiese discutido que necesitaban 2/3 para poder avanzar con el tratamiento del DNU, porque la bicameral tenía tiempo para expedirse hasta la semana que viene. Claro. Por lo tanto, fue clave que haya podido desempatar la cuestión de la renovación de las autoridades y la cuestión de la firma de los dictámenes. Para empezar un poco, repasar lo que se dio el martes por la tarde.
Primero, Unión por la Patria había recriminado con mucha pasión que no iban a dar lugar a que se lleve a cabo la reunión si no se renovaban las autoridades. Las autoridades se tienen que renovar anualmente. Que no estaba en la convocatoria, ¿no? No estaba en la convocatoria y eso fue lo que discutía el oficialismo. El presidente hasta este momento había sido Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza, que pretendía continuar en la posición de presidente de la Comisión Bicameral, a pesar de que deben renovarse anualmente, es decir, debe ser votado, reelecto en cualquier caso, y que tiene la particularidad de la Bicameral de Trámite Legislativo, que establece que tiene que alternarse entre cámaras. O sea, le tocaba a un diputado presidir la comisión. Eso de todos modos podía no respetarse. Pero lo que planteaba Unión por la Patria, en realidad, más puntualmente, Vanessa Siley y Carolina Gailard estaban discutiendo con Pagotto, que estaba sentado en la silla de presidente. Parsimoniosamente. Sí, y no se movía de ahí. Muy pancho. Y decían, no querían que comience la reunión. Estaban los funcionarios atrás esperando. De hecho, la foto es bastante escandalosa porque están los 3 funcionarios ahí sentados y todos a los gritos. Porque realmente fue un griterío, y se empezó a debatir justamente esto, ¿no? Porque el oficialismo con Lisandro Almirón, que se pensaba que no iba a estar, y al final estuvo. Y él se pensaba que iba a ser el presidente. Bueno, era uno de los candidatos posibles, lo que pasa es que eso entró en ponerse a discusión a raíz de la pelea que había tenido con Sado, justamente otro de los integrantes de la comisión. Prácticamente estaba Lisandro Almirón parado al lado de Pagotto defendiendo que en realidad, claro, como no estaba en la convocatoria, algo que venimos advirtiendo desde la semana pasada acá en este canal, no estaba en la convocatoria el designe hacia las autoridades, entonces lo que decía Almirón es, ustedes están viniendo a la convocatoria que nosotros dimos. Claro. Entonces, no pueden recriminar que se agregue eso. Pero también, por otro lado, UP se rehusaba que comience la reunión. Bueno, nos vamos. El tema es que al gobierno le interesaba el dictamen y sin un presidente no podía haber un dictamen. Claro. Entonces, lo primero que sucedió fue que una vez que quisieron destrabar, eso fue algo que entre paréntesis, lo advirtió la senadora Anabel Sagasti. Bueno, está bien, sigamos con la reunión informativa, pero no puede haber un dictamen. Y ahí fue cuando el oficialismo dijo, bueno, está bien, no. Claramente no podemos continuar si no hacemos una votación. Insistieron con Pagotto primero. Pero claro, y Unión por la Patria propuso al diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, pero al haberse encontrado con un empate, ahí fue cuando dijeron no hay acuerdo, no se destraba, y en vez de que continúe Pagotto hasta que haya un nuevo acuerdo, directamente lo que hizo Francisco Paltroni, que había sido uno de los que no había apoyado a Pagotto para que continúe, Francisco Paltroni, ahí fue cuando propone a Oscar Sago, en realidad él hace la moción, para que él sea el presidente de la bicameral. Y ahí sí lo vota tanto Paltroni como Massot. Se destraba la cuestión de las autoridades. Después se vota a Zimmerman como vicepresidente, senador de la UCR, cercano a Leandro Cedero, y que próximo quizás a integrar listas violetas, Zimmerman. Terminan renovando las autoridades, comienza la reunión informativa y una vez con Sago a la cabeza es que pueden llevar adelante el dictamen. Ahí es cuando aparece Paltroni de vuelta con la llave para solucionar el problema del dictamen. Porque Paltroni era el senador que necesitaba tomar una postura con respecto de cómo iba a firmar, si iba a firmar o no iba a firmar. Recordemos que necesitaban 9 firmas y los aliados del oficialismo, junto con los oficialistas, llegaban a 8. Y siempre tengamos en cuenta que cuando se cuentan las firmas, no si todas son en el mismo sentido. Exacto. Entonces, ahí lo que lo terminó resolviendo Paltroni es firmar un dictamen de rechazo, justamente porque él defiende que tendría que haberse llevado a cabo el acuerdo vía proyecto de ley y no decreto de necesidad de urgencia, una crítica que fue bastante común incluso dentro de los que votaron a favor del DNU, que lo convalidaron. Ahí cuando firma ese dictamen de rechazo es que consiguen esas 9 firmas y pueden dictaminar. Esos dos hechos previos a la sesión fueron clave para poder justamente conseguir en este caso, 129 para poder aprobar, convalidar el DNU. Claro, totalmente. Inclusive, hubo un intento de ganar la vicepresidencia, por lo menos por parte de Unión por la Patria, y ofrecieron a Fernández Sagasti, pero bueno, era clave todo lo que se resolvió en ese momento, que era porque en un momento dado, ya habiéndose producido el empate y no habiéndose resuelto quién iba a ser el presidente, estaba todo ya establecido, medio como que, iban a escuchar a los
expositores y después Y veían después iban a cuándo resolver. dictamen. Claro, y encima los expositores empezaron a dar su discurso recién como a las Claro. 7. Estuvieron como casi 2 horas esperando comenzar con la reunión. Fue un verdadero papelón. A todo esto habían un montón de invitados, de la casa que no formaban parte de la comisión. También estaba El presidente de la Cámara. el presidente de la Cámara, Martín Menem, estaba el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Así que bueno, fue una reunión multitudinaria, todos fueron testigos de lo que fue ese escándalo que duró más de 1 hora y media y que tuvo muchas idas y vueltas. Sí. Pero finalmente el oficialismo consiguió su triunfo en la bicameral y después vamos entonces a cómo consiguieron el triunfo en la Cámara, ¿no? Porque hubieron varios gestos. En primer lugar, una foto que trascendió mucho fue una foto que subió el jefe de gabinete Guillermo Francos. Ahí la tenemos a la foto, que estaba con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, que tiene su propio bloque acá en la Cámara de Diputados, que es el bloque de los 3 tucumanos de Independencia. Sí. Con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, que tiene sus alfiles también en Innovación Federal. Y con Raúl Jalil, ¿no? De Catamarca. Un tuit en el que hace referencia a acordar en el marco de este año obras en las provincias y que en algún punto lo que se interpreta es que, bueno, en caso de Jalil también cabe destacar que en el boletín oficial también se le traspasó a Catamarca el establecimiento minero de Capillitas, o sea, todo el control y las inversiones de esta mina. Se da a entender que ese acuerdo que tiene que ver con cuestiones de industria, ¿no? y de obra en la provincia podría haber influenciado. Justamente Jalil es uno de los gobernadores que en sintonía con el oficialismo suele marcar a sus alfiles en la Cámara de Diputados en línea con las iniciativas de este gobierno. También recordemos que en el Senado, mientras pasaba todo esto, se hizo un bloque con Guillermo Andrada, ¿no? También otro gesto de Jalil, un bloque aparte de Unión por la Patria, del interbloque de Unión por la Patria, ¿no? Sí. Muchos gestos de Jalil en la jornada de este miércoles. Jalil, ¿cómo fue que actuó en este caso? Bueno, básicamente con ausencias. Porque de las 7 ausencias que hubo en el bloque de Unión por la Patria, hubo 4 que correspondían a catamarqueños. Estamos hablando de Ginocchio, de Ávila, de Rodríguez y de Noblega. Estos fueron los gestos de Jalil. También dentro de lo que hay en Unión por la Patria se esperaba un gesto de Gerardo Zamora, ¿no? De Santiago del Estero. En este caso, Zamora solamente aportó una ausencia que fue Celia Capitelli. Y el resto de los 6 diputados de Unión por la Patria que corresponden a Santiago del Estero votaron en contra del DNU que autoriza el acuerdo con el FMI. En el caso de lo que fue Gustavo Sáenz, otro de los gobernadores que aparecen en la foto con Guillermo Francos, hubo 3 votos a favor que tienen que ver con Innovación Federal. En realidad todo Innovación Federal, pero los que tienen que ver con Salta son Caletti, Autes y Vega. Después el resto de los integrantes de Innovación Federal tienen que ver con los misioneros, todos los misioneros, y Río Negro con Agustín Domingo, que es el único integrante rionegrino en el bloque de Innovación Federal. Tani, está buenísimo todo lo que estás contando. Hacemos una breve pausa y después nos seguís contando todo el detalle de cómo fue el trasfondo de la votación finalmente. Pausa y ya volvemos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, no te decía quédate en casa, no. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Segundo bloque de plenario y Daniela nos estaba contando en el bloque anterior todos los detalles de lo que fue la votación por la cual se ratificó el DNU. Y Daniela, ¿cómo seguía esto? Sí, estábamos hablando de cuáles fueron las figuras claves que ayudaron a que se apruebe, que se convalide el DNU que autoriza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si vamos a seguir con las placas, lo último que habíamos mencionado, bueno, había sido a Raúl Jalil, el catamarqueño, y después también hubo una fuerte colaboración de Marcelo Orrego de San Juan, que es algo que ya te diría que es habitual, ¿no? Las sanjuaninas de Producción y Trabajo, dos diputadas. Que son dos diputadas de este bloque, y después también Martín Yarlora, ¿no? El gobernador cordobés, que movió a sus alfiles de Encuentro Federal. Encuentro Federal, un bloque que terminó votando de una forma muy fragmentada, José. De Encuentro Federal, los que respondían a Yarlora puntualmente son Ignacio Aresca, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez y, bueno, Bruje, que fue, en vez de votar a favor, estuvo ausente, colaboró con una ausencia. Él estaba igual ayer acá en la Cámara, sí. Él estaba, pero bueno, se ausentó para la hora de la votación. Ahí los tenemos a Dorrego, a Yarlora y bueno, y Rolando Figueroa de Neuquén, en este caso en la Cámara de Diputados tiene que ver con el voto del monobloque Movimiento Popular Neuquino de Osvaldo Giancafilo. Siguiendo después también con lo que tiene que ver con los votos de Encuentro Federal, tenemos también la influencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el voto de Jorge Ávila, que también va de la mano con el voto que en realidad es del PRO, de Ana Clara Romero, que igualmente se esperaba que sea positivo, pero cabe destacar que Nacho Torres incluso subió un tuit felicitando a los dos diputados de Chubut por haber apoyado el DNU del FMI. Por otro lado, tenemos también a Frigerio dentro de lo que tiene que ver con la fragmentación dentro del bloque de Encuentro Federal, con Morcho votando también a favor. Y no solamente Encuentro Federal, Frigerio también tuvo incidencia en lo que tiene que ver con Antola. Democracia para Siempre, con Marcela Antola. Democracia para Siempre, otro bloque dialoguista opositor como vendría a ser Encuentro Federal, que también se vio muy fragmentado por la influencia de los gobernadores. Y después, bueno, Maximiliano Puyaro también en Democracia para Siempre, con el voto de Melina Giorgi dentro de los diputados de este bloque radical, radical blue, como le dicen, ¿no? Sí, los radicales rebeldes. Los radicales rebeldes que comanda Pablo Juliano, que en realidad integra, bueno, los que corresponden más a Facundo Manes, ¿no? Pero bueno, la influencia acá de los gobernadores fue clave y dividió casi por la mitad, te diría, al bloque de Democracia para Siempre. También dividió el bloque de Democracia para Siempre Leandro Cedero, ¿no? El chaqueño, Claro. con Juan Carlos Polini. Cada vez más cercano Sí. al oficialismo. Después ¿Polini o Esdero? No, Esdero es el gobernador, Polini sería el diputado.
si es más cercano uno o el otro, eventualmente terminan yendo... juntos a la par. Juntos a la par, exactamente. Y bueno, después también habíamos mencionado a lo que tiene que ver con Río Negro, Alberto Bretilnec, a Hugo Pasalacqua de Misiones. Estos, reitero, fueron gobernadores que jugaron más que nada, bueno, en el bloque de Encuentro Federal, un bloque de 8 que siempre te diría que van en coincidencia con el oficialismo. En el caso de Misiones estamos hablando de Arría, de Fernández, de Ruiz y de Banczinc. Y de, bueno, con respecto de Río Negro, a Agustín Domingo, que es el único rionegrino de ese bloque. Después también tenemos a Gustavo Valdés, y que también, bueno, tuvo su influencia en lo que fue Democracia para Siempre, ¿no? Con el voto con la ausencia de Aguirre, que estaba también, otros de los que estaba rondando por ahí, pero al final se ausentó para la votación. Y sí, ahí terminamos un poco con los que fueron las figuras de los mandatarios provinciales, y también nos vamos a figuras clave. Aguirre me parece que lo debe haber raptado, porque se llevan mal ellos. Entonces, si desapareció, pregúntenle, que dé señales de vida. Que dé señales de vida. A ver. Después, también yendo a las figuras clave, que no tienen que ver con gobernadores, pero tienen que ver con los diputados. Una figura muy importante que también dio su apoyo al DNU del FMI fue Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Un jefe de bloque que fue muy crítico, no solamente del DNU en sí, sino también del ministro de Economía, de Luis Caputo, en su discurso. Él lo mandó a analizarse, o algo así. Se queja mucho Pichetto de la falta de diálogo con el Congreso, ¿no? Sí. Un diálogo que cuando fue el tratamiento de la ley base, yo creo que estuvo muy presente, ¿no? En su momento no faltaban los funcionarios que venían a la Cámara de Diputados. Incluso me acuerdo que ha llegado a venir Guillermo Francos a presentarles los proyectos a Pichetto, a Ritondo, a De Loredo, en la presidencia acá de la Cámara de Diputados, en el Palacio. Después ese diálogo, después de que se terminó aprobando la ley bases, empezó a resquebrajarse un montón, y ahí también empezó a alejarse Pichetto de su cercanía con la Casa Rosada. Hubo una visita de Pichetto a la Casa Rosada a fines del año pasado, pero que pasó desapercibida, no hubo declaraciones al respecto. Supuestamente había sido por una cuestión personal, pero ya la relación cambió muchísimo desde ese entonces. Sí, hubo insultos de parte del presidente también contra él. Sí, igual los insultos del presidente no se le niega al Congreso a nadie. fueron siempre, ¿no? Pero en ese momento había mucho diálogo con los funcionarios, bueno, con Francos, con Catalán, con Rolandi. Ese diálogo que tenía foto, que tenía de todo, o sea, era una cuestión muy presente, terminó casi como diluyéndose al punto de no existir. Me acuerdo que en su momento también había una mesa parlamentaria, no hace tanto tiempo atrás. Una mesa legislativa. Sí, que no integraba igualmente a Pichetto ni a ninguno de Encuentro Federal. Era una cuestión más que nada con el PRO, con el MID, y también en su momento quisieron incorporar a la UCR, creo que duró una vez. El último encuentro que hubo entre los tres bloques. O lunes o martes, ¿no? Era a la noche, los lunes, creo. Los martes creo que era. Yo me acuerdo que cuando incorporaron a la UCR, en realidad la UCR quería su mesa. Sí, ahí, digamos, me parece que para hacer una mini historia, digamos, sobre el periplo, me parece que Pichetto o Encuentro Federal arrancó cercano al gobierno. No cercano en términos de posición, pero por lo menos con la idea de darle gobernabilidad a un gobierno nuevo, de prestarle las herramientas para que avance. Después empezaron a marcar ciertas diferencias, sobre todo después de ley bases. Sí. Y ahí empezó a asomar mucho más fuerte la fractura, digamos, del radicalismo, que terminó de concretarse o de cristalizarse en esa fractura. Sí. Y de un lado, bueno, los que querían efectivamente estar con el gobierno, ¿no? Entonces quedó ese escenario del PRO, UCR de Loredo, MID, que ahora veremos qué pasa con esto de Sago, sí. Porque Sago además a nivel porteño cerró alianza con Jorge Macri, paréntesis. Pero bueno, nunca terminó de armarse, ¿no? Porque
al mismo tiempo hay una contradicción en la Casa Rosada, que es, por un lado necesito estos votos, pero por el otro es como que me incomoda tener que... El Congreso no es un dato cómodo para la Casa Rosada. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, y me acuerdo que cuando se incorporó en su momento, bueno, esa mesa parlamentaria que en realidad era con el PRO y el MID, se incorporó la UCR, el día que se incorporó la UCR, esa fue la última mesa que hubo. ¿Qué va a decir? Y en Casa Rosada... ¿Me están queriendo decir algo, che? Y en Casa Rosada, bueno, la UCR quería su mesa y le ofrecieron hacerla, sumarse a la que estaban haciendo con el PRO. Y hubo ahí un intercambio entre Banfi y Judici, vieron que estaban todos más o menos de acuerdo en línea con la agenda y dijeron, bueno, pará, me copa. Pero bueno, no duró mucho. Pero no duró mucho no por la UCR, no duró mucho porque el gobierno en ese momento suspendió el tratamiento del presupuesto 2025. Ahí se pudre todo. Y se pudre todo también con el sector aliado del PRO. Me acuerdo que fue en ese momento que habían propuesto de pronto suspender las PASO, eliminar las PASO a cambio de, ¿te acordás que en ese momento se habló? Sí. Del presupuesto, de que aumenten el presupuesto universitario. Esto fue en la previa antes de que terminen presentando efectivamente el proyecto de eliminación de las PASO y suspendiendo el presupuesto. Y el proyecto de privatización de aerolíneas también aparece, ¿no? Que es de Hernán Lombardi, que también ahí apareció en algún momento como reflotémoslo para que nuestros aliados del PRO no se nos enojen tanto. Ahí fue cuando esas mesas dejaron de aparecer. Igualmente le sacaban peso, ¿no? Desde Casa Rosada decían, no, bueno, es una mesa que la hacemos cuando la necesitamos y listo. Bueno, fue justo un momento de mucha tensión, pero también es clave esto que estamos comentando porque es otro dato de cómo el diálogo que venía manteniendo la Casa Rosada con el Congreso, incluso con los propios aliados, dejó de existir. Después hubo una reunión con la UCR puntual, con el presidente Javier Milei. En su momento esto fue el 24 de diciembre. ¿El 24 de diciembre no me acuerdo? 24 de diciembre, sí. Me acuerdo porque justamente porque claro, era 24 de diciembre. Estoy con el pan dulce y ustedes me meten en una reunión. Es que me acuerdo que nosotros estábamos ahí haciendo guardia, me acuerdo, ese día. Sí. Sí fue, a ver, durante esos días de Navidad que sorprendió con una reunión con todos los radicales en el que ahí ya habían empezado a hablar de un acuerdo electoral. Claro. Y en ese momento también empezaron a ver algunos gestos a favor de la suspensión de las PASO, algo que hasta ese momento no se podía pensar de la UCR, ¿no? Estamos hablando de fines de diciembre, principios de enero. Pero bueno, en fin. La UCR estaba incómodo con la idea, entonces lo que ellos proponían era, bueno, saquémosles la O. Había como cada uno tenía su proyecto. Cada uno quería eliminar, otro quería suspender. Claro. Y otro quería sacarle la O, que no sea obligatoria. Era como había para todos los gustos. Y después, haciendo también un poco de memoria, hubo una reunión del presidente muy sorpresiva con senadores. Sí. Con los senadores, más referenciados. Los senadores siempre están referenciados en provincias, pero quiero decir Romero, Beatriz Ávila, Lucila Crexel, ¿no? Sí. Que también llamó la atención, fue sorpresiva, además con el presidente encabezando la reunión. Presidente que no está habitualmente entrometido en este tipo de asuntos. Pero hubo un apoyo clave también, me parece a mí, que fue de 6 diputados de la coalición cívica. Pero no es la primera vez que apoyan alguna de las herramientas de gobernabilidad del gobierno, sino que es la primera vez que apoyan un DNU. La primera vez en su historia. Veamos lo que decía Juan Manuel López durante la sesión de ayer. El bloque de la coalición cívica lo va a ratificar. No estamos orgullosos de eso. Sabemos que no es la herramienta que tiene que... Sabemos que no es la herramienta ideal. Por favor, diputados, silencio, por favor. Sabemos que no es la herramienta ideal. Por favor. Pero la verdad que frente al espanto de lo que vemos en estos días, frente a los diputados que se presentan o los senadores que se presentan... Diputada Pocoy, la llamo al orden, por favor. Ante el Fondo Monetario Internacional para decir que este acuerdo no se firme. Carta, presidente, carta Cristalina Georgieva para boicotear el acuerdo. Me acuerdo cuando Massa denunciaba a los diputados de Juntos por el Cambio porque iban a hablar mal de la Argentina en el fondo. Y ustedes van a hablar mal a la Argentina en el fondo por escrito, como si acá sobrara todo, como si estuviera todo bárbaro, como si no fueran responsables de nada. ¿En serio, presidente? ¿En serio? No tienen cara, señores. Argentina es vulnerable, no solo porque no tiene reservas en el Banco Central. Es vulnerable porque hay una guerra comercial desatada por el aliado principal
del presidente Milei por el presidente Trump, que a países como el nuestro, vulnerables desde todo punto de vista, nos afectan más que al resto. Daza diría, la venimos peloteando bien, pero necesitamos acuerdo con el fondo. Bueno, la vienen piloteando bien, pero cuidado con ser el lazarillo de un presidente de la potencia más grande del mundo que nos puede traer problemas. Cuidado, sean prudentes por ese lado. Ahí la escuchábamos a Juan Manuel López, que bueno, argumentó por qué la coalición cívica, como decíamos, por primera vez apoyaba un decreto de necesidad y urgencia. ¿Y cómo seguimos? Sí, que estaba pendiente de hablar de esos 3 jefes de bloque que apoyaron. Bueno, la coalición cívica igual fue creo que el único que de estos 3 que estamos hablando de Ritondo del PRO y de Loredo de la UCR oficial. La coalición cívica, bueno, también que son 6 nada más, ¿no? Mucho más fácil, pero son los únicos que votaron así en unanimidad de, bueno, también Innovación Federal, pero digo con respecto de estos bloques que, porque también había como una idea de que aunque sea todos iban a acompañar juntos. Sí, para mí fue sorpresivo que en el PRO alguien que se pensaba que muy probablemente vaya a votar en contra y terminó votando a favor fue Álvaro González, ¿no? El arretista. Fue Héctor Baldassi que se ausentó al final, pero Álvaro González votó a favor. Para el PRO, aparte, oponerse, o sea, realmente, oponerse al acuerdo con el Fondo Monetario es ir contra su historia, claro. También, porque después discutimos la ley Guzmán, todo bien, pero... Eso fue... Hoy lo dijo Adorni, en una pregunta que para mí estaba bien planteada, digamos, bien de redes, le hicieron en la conferencia, le dijeron, che, usted, señor vocero, en el 2020 decía otra cosa respecto a ir al FMI. Y Adorni dijo, nosotros no fuimos al fondo. Después, es muy discutible lo de que los 20.000 millones de dólares nuevos no sean nueva deuda. Ahí no estoy con Adorni. El tuit de Adorni era que era un fracaso del gobierno tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Que nos presten... Lo que explicaba Adorni es, nosotros no es que nosotros dijimos vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. No nos queda mucha opción más que ya estamos en la rueda y seguir. Pero bueno, pasa que y también, renegociar condiciones a cambio de plata, ahí es donde yo no puedo acordar con Adorni. Que ya que estamos mencionando lo del vocero presidencial, algo que también él justificaba, no solamente era recurrir al Fondo Monetario Internacional porque fue el contexto de cuando Mauricio Macri lo hizo. También él decía que lo que se refería era que el fracaso no era solamente de Macri en ese momento por tener que recurrir al fondo, sino que era un fracaso de todos los gobiernos anteriores referidos al kirchnerismo por generar las condiciones en el país para tener de tanta deuda para tener que llegar a este punto. Ese fue el argumento que usó Adorni con uno de los colegas de Casa Rosada. Muy tenso la conversación que se dio. Pero sí, a ver, el PRO y también la UCR estaban ya de por sí casi asegurados, aunque tenían sus críticas con respecto a que había sido por DNU y que no se sabía información sobre el acuerdo, pero ellos estaban asegurados prácticamente por una cuestión muy básica que es, ellos apoyaron el acuerdo, el acuerdo con cuando era Juntos por el Cambio, el del 2022. Claro. Si le aprobaron el acuerdo a Guzmán, ¿cómo no se lo van a aprobar a Milei? Eso es lo que también planteaban. Esa creo que era el argumento más fuerte, más que nada en los radicales más díscolos, tipo Keith Glass o Julio Cous. O sea, estamos hablando de que dentro del radicalismo de la UCR de Loredo también hay hay algunos más moderados, otros más peluca, como le dicen, más violetas, menos violetas, pero al final fueron casi todos en coincidencia, excepto por, Martín Tetaz, ¿no? Que se abstuvo de votar. Sí, perdón, ya que estamos explayándonos. A mí esto es a título personal y de opinión, no deja de llamarme la atención la postura, por ejemplo, de Máximo Kirchner, ¿no? Reclamando la invalidez de la deuda. O hizo referencia a la idea de que si se peleaba ahora el próximo gobierno eventualmente podía Eso dijo reclamar. Julia Estrada hace un par de horas, dijo que no la reconocían la deuda. Me llama mucho la atención a esta altura del siglo, a esta altura de las circunstancias, 40 años de democracia. La discusión sobre la legitimidad de la deuda la escucho desde prácticamente que nací, Alfonsín en el año 85. Digo, me parece que hay otras herramientas y otros argumentos también para discutir un montón de cosas
hiperválidas que hay que discutir siempre. Y ya que estamos mencionando a diputados de Unión por la Patria, veamos lo que decía durante la sesión el tucumano Pablo Schettling. Nosotros creemos que es un aval ilegítimo, nosotros creemos que el DNU es ilegal. Ustedes saben que en la Argentina hay una ley, que es una ley que es del último gobierno anterior, o sea que es no estaba en el préstamo anterior con el Fondo Monetario, pero justamente se hizo para evitar que el Poder Ejecutivo pueda tomar deudas con el Fondo Monetario sin la aprobación de una ley del Congreso de la Nación. Esto a raíz del escandaloso préstamo que el gobierno de Mauricio Macri tomó al final de su gobierno y que se terminó fugando completamente, ¿no? Estamos hablando de una deuda enorme de 40.000 millones de dólares que la Argentina tomó en ese momento, transformándose la Argentina en el país con la deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional del mundo. Bueno, esa ley se generó justamente para evitar que eso volviera a pasar y hoy vuelve a pasar a través de un artilugio, si uno quiere decir administrativo, o sea, la idea de que un DNU en definitiva es una ley y entonces de esa manera con el DNU saltean a la decisión de, por lo menos el Senado, digamos. Pero más allá del formato, en el cual nos parece ilegítimo e ilegal, tampoco sabemos, si hubiera venido lo mismo en una ley, no tenemos ningún dato en el DNU, o sea, no sabemos qué monto va a prestarle el Fondo Monetario, no sabemos a qué tasa, no sabemos en qué plazo. La verdad que nosotros por eso votamos en contra, nuestro bloque votó en contra, y bueno, pero se obtuvo la aprobación, así que como es un DNU, con la aprobación de una Cámara, hoy está vigente, sigue vigente, digamos, y bueno, estaremos muy atentos a ver qué es lo que este gobierno va a cerrar y que esta Cámara de Diputados, no con el voto nuestro, pero con el voto de muchos diputados, le han dado este cheque en blanco al gobierno nacional con el Fondo Monetario. El argumento es que el Banco Central va a tener más reservas, ahora hay que ver qué vamos a hacer con esas reservas, porque acá el problema en la Argentina es que faltan dólares. Ahora, si el Banco Central va a seguir rifando los dólares todos los días para mantener un precio del dólar ficticio, que es lo que está pasando esta semana, que fueron más de 500 millones de dólares, si esto va a ser así, no hay plata de nadie que alcance, digamos. Acá la Argentina tiene pocos dólares, es verdad. Ahora, ¿cuál es la solución? Producir más dólares, no pedir prestados dólares. Producir más dólares significa aumentar nuestras exportaciones, aumentar el valor de nuestras exportaciones, el valor agregado, y ese es el gran desafío que tiene la Argentina. Y este gobierno, y la verdad, que lo digo con mucha pena, no tiene ningún programa para que esto se pase así. Esto demuestra claramente que la única manera que ha tenido de conseguir dólares ha sido el blanqueo de capitales y ahora el endeudamiento. No digamos nada del RIGI, porque el RIGI, la verdad, es que no va a dejar dólares en la Argentina. Justamente ese es el estímulo que el RIGI le produce a los inversionistas. Vamos a Pablo Schettling y veamos ahora qué decía desde el oficialismo el diputado Julio Moreno Valle. Agradecerle, por supuesto, a todos los diputados que se dieron cuenta que esto era para beneficio del país. Vamos a sanear el Banco Central, nuestra moneda va a empezar a tener muchísimo valor y vamos a empezar, por lo menos seguimos en el sendero de desarrollo y crecimiento que está impulsado por el presidente Javier Milei. Así que te diría que es muy positivo y, por supuesto, agradecerles a todos los diputados de otros bloques que nos han apoyado en la aprobación de este DNU, que por supuesto recién empieza. Se aprobó acá, se harán las negociaciones que se hacen con el Fondo Monetario Internacional y después sí, sanear el Banco Central y aparte de sanear el Banco Central, fundamentalmente el Banco Central, que ya pasa toda la deuda, pasa directamente, toda la deuda pasa al Tesoro. Eso le va a permitir que se refinancien las deudas más de 10 años, con 4 años de gracia, con un interés mucho más bajo que el interés que ya tenía Argentina. Así que te diría que sí, ya estamos empezando una senda de desarrollo, de crecimiento y por supuesto para beneficio de todo el país. Hay cosas que evidentemente el pasivo que se tiene que pagar o que se tenía que pagar en el Banco Central era un pasivo muy caro. Con eso se sanea, las reservas van a empezar a ser las reservas correctas y eso le va a dar muchísima más previsibilidad a todos los inversores que quieran venir. Así que teniendo un Banco Central fuerte, un Banco Central previsible y por supuesto con las políticas económicas que está generando el presidente, te diría que sí vamos a empezar un proceso de desarrollo y de crecimiento. Era el diputado Moreno Valle contando, su visión del acuerdo con la aprobación del decreto de la necesidad de urgencia. Pausa y ya volvemos.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Tercer bloque de plenario y ya en los dos anteriores desgranamos todo lo que fue la sesión principal de ayer, la que tuvo lugar a partir de las 10 de la mañana, que tenía que ver con el decreto de necesidad de urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario, pero como decíamos no fue lo único de este super miércoles, también habían previstas unas comisiones que debían dictaminar. Bueno, muchos decían, yo entre ellos, que bueno, la sesión no iba a permitir justamente que se realizaran esos dictámenes, y los mismos diputados pensaban lo mismo, por eso sostenían que habían dictaminado el día anterior. Bueno, veamos, finalmente esas comisiones se reunieron y de eso nos va a contar qué pasó Pablo. Sí, exactamente. Ayer se reunieron, bueno, hubo dos plenarios. Uno la que reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, y otra que reunía a los Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas. Veníamos de un martes donde ya las reuniones o las plenarias de estas comisiones había sido un poco movido, ¿no? Con un poco de ruido, porque justamente en la oposición querían dictaminar y el oficialismo no terminaba de reconocerles la posibilidad de emitir despacho para que quede listo y que vaya al recinto. Todos los temas estaban referidos con el CryptoGate o con el caso Libra, es decir, con este tuit que el 14 de febrero pasado el presidente emitió desde su cuenta de la red X y que obviamente desató un vendaval de críticas y bueno, y también mucho ruido político. La última sesión, la anterior a la de ayer, había sido justamente para poder emplazar a estas comisiones, y lo que pasó ayer es que finalmente terminó habiendo dictamen. Por lo tanto, hay muchos proyectos que están en condiciones de ser debatidos. ¿Cuándo van a ser debatidos? Todavía no hay precisiones, no hay fecha. Obviamente venimos de semanas muy movidas, con mucho ruido. Lo de ayer fue hiper celebrado por el oficialismo, logró blindar lo que es el DNU por el FMI. Se vieron varias fotos, ¿no? Del equipo de La Libertad Avanza, sí, del bloque de Martín Menem con el resto de los integrantes del bloque celebrando. No todos. Bueno, no todos, obviamente, porque hubo mucho ruido. Ayer Marcela Pagano, una de las integrantes del oficialismo, dio la nota justamente por criticar al presidente del cuerpo a viva voz, delante de todos, en el medio de la sesión. En dos oportunidades. En más de una oportunidad. Una vez no estaba. Porque con una no fue suficiente. Para ser precisos y justos con los eventos, con los hechos. Pero bueno, vamos a repasar lo que pasó y lo que sucedió en el salón del Delia Parodi, porque las comisiones, las plenarias el día anterior habían sido acá, digo acá porque nosotros estamos transmitiendo desde el anexo, habían sido acá, pero obviamente después de la sesión y siendo medio sándwich entre la primera sesión y después la sesión convocada por UP y por la izquierda para tratar los proyectos de extensión de la moratoria previsional, era más práctico y más cómodo seguir trabajando ahí mismo, no en el recinto, pero sí en el Palacio. Así que ahí tenemos que del plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones y Poderes hubo un dictamen para la creación de una comisión investigadora. Ese dictamen tiene 35 firmas, ¿sí? Claro. Por el dictamen de mayoría. Esto que mencionó José al pasar en algún momento respecto del diputado Manuel Aguirre, que es un diputado de la UCR, correntino. Que le pedimos que señale de vida, insistimos. que evidentemente José está preocupado por su integridad física. Yo creo que no pasó nada, si hubiésemos enterado. Pero arrancó la sesión, pero en algún momento desapareció el muchacho. Inclusive habló durante la sesión. Claro. Sí. Bueno, eso se lee obviamente como un gesto de
de Valdés, tal vez para ausentar a uno de sus diputados en lo que tenía que ver con el DNU, pero la cuestión es que no hubo 36 firmas, hubo 35 firmas en lo que es el dictamen de mayoría, y en el dictamen de minoría, bueno, 10 firmas con la idea de poder rechazar ese proyecto, que de vuelta es crear una comisión para investigar todo lo que sucedió con el caso Libra, exactamente lo contrario a lo que sucedió en el Senado, ¿no? Donde se habilitó sobre tabla la discusión, pero finalmente la comisión nunca fue creada. Dentro del dictamen de mayoría, ahí tenemos como esto hace una semana o dos, ya no recuerdo, pero creo que una. En realidad Dani nos había explicado cómo venían las firmas, cómo eran las firmas, cómo tenían cómo que estaban darse, integrados por cómo estaban integradas, cuántas firmas se necesitaban, que tiene que ser la mitad más uno de todas las comisiones. Claro. Es decir, vos no podés juntar todas las firmas de una sola comisión, sino que tenés que, bueno, ir distribuyendo esas firmas, si se quiere, por comisiones. En este caso eran dos: la de Asuntos Constitucionales, que la preside Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y ahí vemos que el dictamen de mayoría tuvo 27 firmas de UP, es decir, de Unión por la Patria, del peronismo, del kirchnerismo, 4 firmas de Democracia para Siempre, el bloque que preside Pablo Juliano, Radicales Blue o Radicales Díscolos, y 2 de la coalición cívica en disidencia, es decir, marcando algún tipo de disidencia respecto de lo que es el texto, y 2 de Encuentro Federal, ¿sí? Con esos números se conformaron estas 35 firmas para que este proyecto quede listo para ir a ser debatido al recinto. Uno entiende por lo que es el debate en la comisión que deberían estar los votos, pero después de lo que pasó ayer, de cómo quedaron los bloques, me parece, de todas las fragmentaciones que se vieron, de un ejecutivo que también jugó fuerte y puso sus cartas sobre la mesa para que se desactivase un eventual rechazo al DNU, uno, por lo menos a mí, me genera mucha incertidumbre hacia adelante de cómo eventualmente puede prosperar o no este proyecto en el recinto. Y también se presentaron, o mejor dicho, se dictaminaron otros proyectos que tienen que ver con convocar a funcionarios para que den cuenta, para ser interpelados, para ser sometidos a preguntas. Esa es la otra reunión, exactamente, ahí lo estamos viendo en la placa, y pedidos de informe. Pero vamos primero por los pedidos de informe y de interpelación. ¿Sí? La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas. Este es un plenario integrado por 3 comisiones. Pedido de informe, decíamos recién, preguntas por escrito al Poder Ejecutivo, bueno, de la Nación, con un dictamen de mayoría de 53 firmas, un dictamen de minoría de la UCR y un dictamen de rechazo que obviamente siempre corresponde al oficialismo. Pero bueno, acá de vuelta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este caso, que después hay que determinar cuáles serán las preguntas eventualmente, y tiene que ir al recinto a ser tratado como todo el resto de los proyectos para poder avanzar en el caso Libra, que un poco quedó corrido, ¿no? En este los últimos días, me parece, de la agenda, porque veníamos de lo que fue las consecuencias del miércoles pasado respecto de la movilización, el operativo de seguridad. Ayer, la incertidumbre que iba a pasar con ese operativo por suerte no tuvo el saldo que dejó el miércoles pasado. Un triunfo político del gobierno por lo del DNU, cierta calma en los mercados, nada para estar exultante, pero cierta calma. Bueno, cambió un poquito la agenda, sí. No, recordemos, son proyectos de resolución y que, o sea, no van a ser ley, obviamente. Bien. No necesitan pasar por la otra cámara, ni siquiera la conformación de la comisión, justamente. En el caso de que cuando fue la conformación de la comisión investigadora que habían propuesto en el Senado, sí. El Senado, por un lado, necesita 2 tercios para crear cualquier comisión. Acá en la Cámara de Diputados no. Y en ese caso, aparte, era por ley y tenía que ir a las 2 cámaras, más difícil. En este caso, cortaron camino. Es una comisión investigadora limitada a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados, sí. Que nada, me parece que sería más para una cuestión también de hacer ecos políticos, porque no tiene por qué tener correlato en la justicia, quiero decir, ¿no? No, bueno, pero van por carriles paralelos o separados. Puede aportar como
puede no aportar. Claro, a juicio del PRO no puede aportar nada porque eso es una tarea de la justicia. Sí, hay que ver si efectivamente se aprueba la creación de la comisión. Yo creo que mi pronóstico es que no va a tener mucho futuro, pero sí puede que tenga futuro los pedidos de informes. Claro, porque aparte son por escrito, ¿no? Y son pedidos de informes que incluyen a Guillermo Francos, ¿no? Jefe de gabinete, que tiene que venir a hacer igualmente la intervención que tendría que hacer mensual, ¿no? El informe de gestión. El informe de gestión. Esta sería un pedido de informes exclusivamente sobre el tema Libra. Por supuesto que eso tendría su peso, su show, digamos, ¿no? En cualquier caso, si es que viniera solamente a dar explicaciones sobre eso. Pero también, bueno, por supuesto, incluye a pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios como Karina Milei, ¿no? Claro. La secretaria de Presidencia. Hay que ver si sostienen futuro, porque también hay que ver si realmente van a terminar queriéndole darle ese gesto, ¿no? al gobierno. Pero yo creo que puntualmente la comisión investigadora, si es que es aprobada y eventualmente conformada, hay que ver si se reúne, ¿no? Y hay que ver si realmente tiene actividad como para compararla con lo que podría llegar a ser una investigación judicial a ese ritmo y hay que ver si eso tendría futuro. La verdad es que por ahora es todo el camino es muy lejano. La comisión es muy difícil. Digo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, de lo que era la comisión de juicio político, que tuvo un ritmo de laburo, un ritmo de trabajo, digamos, cierta periodicidad en las reuniones. Uno no ve ese escenario acá muy posible, Claro, ¿no? sí, yo coincido. En un año electoral. Nos juntamos cada 15 días para seguir recabando pruebas o seguir juntando testimonios o seguir trayendo expertos en criptomonedas para que expongan y nos expliquen cómo eventualmente fue o no la estafa. Es difícil imaginarlo. Todo puede pasar. Sí, Creo que es difícil aprobarlo, realmente. Coincido que para mí, si lo logran, entonces hay músculo para avanzar. Pero muy difícil. Yo creo que también van a haber muchos que en línea con lo que pasó en el Senado. Yo creo que lo del Senado se va a repetir acá en diputados, si me permiten. Claro. Porque lo que pasó en el Senado con puntualmente Eduardo Vichy, y no solamente Vichy, también había sido Martín Werling, senador del PRO, que había votado a favor de que se habilite la votación justamente porque necesitaba 2/3 para ambas cuestiones, para incorporarlo, o sea, para habilitar la votación y después para aprobar la creación de la comisión investigadora. Que se daban vuelta los votos, viste, que votaban a favor de que se incorpore, pero no votaban a favor de que se cree. Bueno, yo creo que va a pasar algo parecido con respecto de lo que fue los que votaron por el emplazamiento de las comisiones, los que firman el dictamen, y los que eventualmente terminen votando a favor de estos proyectos, porque hay una generalización dentro de los bloques. El primer bloque que se me viene a la cabeza es la coalición cívica, que ya adelantó que no está a favor de que el Congreso tenga que llevar a cabo investigaciones de este tipo, que es un ámbito de la justicia y que no tienen por qué meterse, pero sin embargo pueden llegar a habilitar el tratamiento, ¿no? Que lo decida el cuerpo, ¿no? Que es una posición que en su momento también había tenido Eduardo Vichy, aunque bueno, lo referían a Valdés, ¿no? Justamente a la influencia del gobernador de Corrientes. Vichy era confirmante del proyecto. Claro, exactamente. Pero yo entiendo él como jefe de bloque, ¿eh? Si tus senadores, en ese caso, quieren impulsar un proyecto de resolución, entiendo que también es un gesto no dejarlos solos y apoyarlos, aunque sea que lleven adelante, por más que vos no estés de acuerdo. El tema es que se lo usó a él también de punto porque fue el único voto que faltó y que se esperaba que iba a estar porque había firmado el proyecto para impulsarlo y por un voto fue que no se aprobó en el Senado. Hay que ver si aparecen bichis acá en diputados, porque es muy posible de que más de uno termine no aceptando o no estando a favor de que se terminen concretando estos proyectos, aunque estén a favor de que se dé la discusión. Claro. Pero bueno, eso falta, porque como decíamos recién fueron, digamos, dictaminados estos proyectos. El clima que quedó ayer, bueno, es un clima obviamente de mucha tensión, con un peronismo muy golpeado, con una oposición que no logró articular una respuesta a lo que fue el DNU, muy por el contrario, un gobierno que termina imponiendo su agenda, así que veremos en todo caso más adelante, pero
Lo que sí está claro es que estuvieron los dictámenes entonces para crear una comisión investigadora solamente en el ámbito de la Cámara de Diputados, no es bicameral, no es por digamos, no necesita o no requiere ser aprobada también en el Senado, como explicaba recién José, y también lo que hay aprobado son pedidos de interpelación, es decir, para que distintos funcionarios comparezcan ante la Cámara de Diputados. Esto también es otro escenario que uno ve muy difícil, porque cuando ahora repasemos los nombres de las personas o de los funcionarios que quiere la oposición interpelar, uno entiende que el oficialismo no los va a exponer jamás a semejante situación, ¿no? De todos modos, sí hubo dictamen con 40 firmas, integradas por Unión por la Patria y por la izquierda. Ahí eso ya te da un panorama de que muchos radicales, incluso los conducidos por Juliano, podrían no acompañar y demás. Entonces ahí ya se empieza a poner un poquito más peliagudo, si se quiere, el escenario. Pero repasemos los nombres de quienes eventualmente podrían ser citados si este proyecto prospera. Karina Milei, ¿sí? Secretaria General de la Presidencia, que quedó obviamente en el centro de la escena después de la cuestión del Libra-Gate, por los empresarios Mauricio Novelli, Terrones Godoy y también por Sergio Morales, que era un funcionario de la CNB que renunció y que era cercano a ella. Manuel Adorni, que también estuvo en el Tech Forum y que obviamente forma parte del riñón o de la mesa chica del gobierno y de la mesa chica carinista sobre todo. Guillermo Francos, que es jefe de gabinete de ministros y como jefe de gabinete de ministros es jefe de la Administración Nacional. Mariano Cunio Libarona, obviamente el ministro de Justicia, y Luis Caputo, que es el ministro de Economía, que es quien entiende en las cuestiones de economía y finanzas, que no viene a explicar lo que tiene que ver con... Vamos a ponernos en los zapatos del gobierno. Ya que está lo metieron. No viene a explicar algo positivo, que es el acuerdo con el... Digo, desde la perspectiva del gobierno, ¿no? No viene a explicar algo positivo, que es acordar con el FMI, mucho menos va a venir algo que no tiene nada que ver. Algo que no tiene nada que ver y que encima va a estar así, con la guardia alta, a que le llenen, ¿no?, la caripela de... Nada, ni loco. Además, ¿qué tiene que decir Luis Caputo con Claro, no sé. Pero bueno, porque lo de Cunio tiene que ver con que el presidente lo había mencionado como un posible asesor o estratega de la defensa judicial. Francos por una cuestión de, que es una suerte de vocero. Es una suerte de salvapapas de gobierno, digamos. Que es el único que va a venir al final. Es el que va a venir, que tiene que venir y que yo creo que es el que tiene más cercanía, ¿no?, con los legisladores, porque parte de todo el resto del gabinete no tienen, digamos, una relación muy amena. A cambio, Guillermo Francos tiene su trayectoria, los conoce, es el que siempre tiene esa postura de salir a aclarar, quizás, de alguna forma, los comentarios más radicales, más extremistas que pueden salir de lo más alto del gobierno, ¿no? Pero también es una cuestión de que... No es una exégeta, pero es el que modera, ¿no? Y sí, pero tampoco tiene que ver con el caso Libra, Franco. No, por eso yo mencionaba lo que es jefe de la Administración Nacional, por ahí le podés engancharlo o entrarle un poco más al asunto, pero bueno... Yo pensé que iba a haber más. No es un hombre implicado en la cuestión, no quedó implicado en la cuestión. Efectivamente tiene que venir. Este año no vino, la última vez fue en el Senado. Ahora tiene que ser acá. Entonces, bueno, tiene que venir. Está bien. Están con cuchillo y tenedor esperándolo. Yo pensé que iba a haber más polémica por todo lo que había antecedido, el tema de que, el emplazamiento era para martes y miércoles. Cuando pusieron la sesión, sorprendió a todos la sesión para el miércoles. Entonces dijeron, es para... evitar que tengan lugar las comisiones que iban a dictaminar, entonces y tuvo mucha polémica, José, porque cuando se firmaron los dictámenes, apuraron a firmar los dictámenes el martes, justamente por esto que estás mencionando, el oficialismo no le aceptaba los dictámenes porque decía, no, tenés que dictaminar mañana. Habías votado que el dictamen era el miércoles, eso se mantiene.
Totalmente. Entonces ahí también hubo mucha tensión en lo que fue la previa en el martes a la noche, porque muchos de la oposición se quejaban de que no le aceptaban el dictamen. De hecho, un datito de color. Cuando esto fue en simultáneo con la bicameral de trámite legislativo que estaba tratando el decreto de necesidad de urgencia por el acuerdo con el fondo. En medio de la pelea de unión, porque realmente fue una pelea donde se dijeron, en un momento Pagotto le dice niñas a Gailard y a Vanessa Siley. Y Vanessa Siley dice, niñas no, diputadas y senadoras, si no yo a usted le digo viejo. O sea, ese era el tono. Claro. En esa pelea, en un momento, el correntino Carlos Camao Espínola, estaban ahí todos hablando, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué no arrancamos? ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo lo soluciona? Estaban todos ahí en el medio de la discusión. Y hay un encontronazo donde le dice Camao, a mí no me van a sacar mi facultad de dictaminar. Porque él quería dictaminar a favor del DNU, del FMI, y estaba indignado con que no, o sea, decía, a mí no me van a sacar la posibilidad de firmar mi dictamen. Claro. Y le dice Germán Martínez, que estaba ahí también, no porque es integrante, sino porque fue invitado, le dice, bueno, pero bien que recién en la Cámara de Diputados a nosotros el oficialismo no nos está admitiendo el dictamen que nosotros firmamos por los proyectos a nosotros sí nos sacaron. Claro, nosotros no nos habilitan. Fue toda una cuestión, un datito de color, porque me acordé que fue justo, se estaban dando en simultáneo dos situaciones parecidas. Por un lado, que el oficialismo quería dictaminar a favor del DNU y no podían, y por otro lado, que la oposición quería dictaminar por lo de Libra y no podían. Lo gracioso fue que después finalmente dictaminaron, se alargó muchísimo el tema de las firmas, porque fueron dos sesiones mudas, dos reuniones de comisión mudas. En un momento dado, Juan Manuel López, en la segunda reunión, dijo, me hacen acordar a cuando esto empezó a firmarse así, esas reuniones para firmar, en la época del Grupo A. En ese entonces, porque hasta entonces se firmaba en los despachos, era muy oscuro todo el tema, estamos hablando de 2009. Entonces dice, en ese entonces el Grupo A vino a poner luz sobre el tema y dijeron, bueno, se firma en la reunión de comisión. Y a partir de ahí se hizo. Dice, ahora me vengo a enterar que en el Senado siguen firmando en los despachos, con el tema de los jueces de la Corte, se sigue firmando en los despachos. Subamos la estima, muchachos. Dice, somos mejores que los senadores. Eso fue un dato de color de lo que fueron las reuniones de ayer. Llegamos al final. Muchas gracias. Un placer acompañarlos. Dani. Gracias, Pablo. Gracias, por favor. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos nuevamente a partir de mañana a las 15 horas. Y los dejamos ahora con la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Franchelli. Hasta mañana.